los encuentros que hacemos como ASA y UNIAPAC nos llevan a traer lo último y lo más importante que se esté hablando, conversando, sucediendo en el Ecuador y en el mundo. Este es un grupo de empresarios que busca la verdad. Es parte de la doctrina social de la Iglesia hablar de que nosotros los católicos tenemos que contrastar permanentemente tanto los valores nuestros que tenemos como libertad, justicia, verdad y amor con el día a día para estar seguros de que lo que estamos actuando, diciendo, pensando, justamente nos lleve a afianzar esos valores católicos. Por eso es que estás aquí, porque ocurrió algo, ha ocurrido en la historia del Ecuador durante muchos eventos, la cuestión indígena. Y nosotros como gerentes, como CEOs, como representantes del sector empresarial guayaquileño, la mayoría de nosotros, pocas veces entendemos qué pasó. Es como que si llegan los eventos de las marchas indígenas, cada vez con mayor capacidad de organización, cada vez con mayor fortaleza, detienen nuestro hoy, detienen nuestras actividades y nos dejan siempre con la sensación de qué pasó. Y mientras nosotros no entendamos de que hay otra verdad, nosotros no vamos a poder juzgar, actuar, evaluar como católicos que somos. A Willington Paredes lo conozco desde que José Antonio Gómez, que es el caballero del guayaquileñismo por esencia, me lo presentó cuando ellos formaban la dupla perfecta dentro del archivo histórico de Guayaquil. Willington y José Antonio son la esencia de lo que tiene que ser el guayaquileño en cuanto a todo, a su comportamiento, a su razonamiento, a su valoración de la importancia que tiene Guayaquil en la historia. Por eso es que ustedes están viendo ahí su hoja de vida, aparte de historiador, de editorialista. Willington es un erudito de la historia, y como erudito de la historia es que queremos hoy mismo compartir con todos ustedes esa nueva visión. En todo caso, lo tenemos aquí, aprovechémoslo. Vamos a ver lo que yo vi en la Corpey cuando tuvimos el gusto de tenerlo para empresarialmente entender también qué era lo que estaba, qué es lo que nos había pasado, porque realmente, no sé ustedes, pero al menos nosotros nos quedamos noqueados después del último evento de levantamiento indígena que tuvimos. En todo caso, espero que nos dé luces justamente para poder actuar de la mejor manera posible. Gracias, Tere. Bien, Ricardo, si tienes algún otro comentario. No, creo que Lourdes fue amplia en qué somos, qué hacemos y la importancia de que Willington nos ubique un poco con una visión que a veces, por muy monos o por empresarios, no tenemos de lo que es el movimiento indígena. Gracias, Willington, nuevamente por tu ayuda a hacer entender. Está en silencio, Willington. Ya, a Ricardo y a Lourdes la conozco hace casi 40 años, creo que 40 años. Y ahora un treintón en esa época. Bueno, yo creo que el problema indígena nos plantea tres cosas. Lo primero es que los levantamientos indígenas nos parecen como algo subversivo, de terror, etcétera, etcétera. Evidentemente, incluso así se muestra, porque el mundo indígena está cruzado por diferentes proyectos ideológicos que no son justamente proyectos democráticos que coincidan con el mundo occidental, salvo el grupo de Autuana y otros empresarios del mundo
el mundo indígena que lograron acceder a la cultura occidental y tienen una formación occidentalizada, macas, etcétera, pero ellos ya no cumplen un rol fundamental en la dirección de la CONAIE. Entonces, lo primero que tenemos es que tenemos que aceptar que tenemos una incomprensión, una ignorancia y un maltrato a la situación general, a la socioeconomía, a las etnicidades y culturas del Ecuador diverso en general. Nosotros introducimos el olvido que los costeños, los litoralenses tenemos respecto a los montubios. No se puede entender la riqueza cacotera, bananera, tabacalera, etcétera, sin comprensión a los montubios. Sin embargo, nosotros no tenemos una idea de qué mismo es, pero fueron la base sociodemográfica, económica, humana y material de las transformaciones económicas del litoral. Sin esa mano de obra, sin el esfuerzo productivo de ellos, el capitalismo agroexportador, que es la matriz del desarrollo económico nuestro, del país, no hubiera sido posible. Pero tenemos un silencio, una ignorancia de él. Incluso las grandes transformaciones socioeconómicas sociopolíticas han sido ignoradas por la presencia de este grupo social, de esta etnicidad social del litoral. Solo cuando vamos a la playa vemos que los cholos, son diferentes a nosotros, claro. Solo cuando vamos de turismo. Pero los cholos también forman una etnicidad que todavía desgraciadamente no ha sido estudiada. Hay un sector que en Manabí, en la Universidad de Manta, intenta hacer acercamientos a ellos. Pero lo primero que tenemos que aceptar es que no tenemos una comprensión, una adecuada comprensión, es decir, la racionalización nuestra sobre el país diverso no existe, no la tenemos. Miramos al país un poco plano, ¿no? Como que fuera todo homogéneo. Y no es que hoy es heterogéneo, desde ayer era heterogéneo. Quien revisa la historia mítica y mágica del padre Juan de Velasco, ahí va a encontrar que hay diferentes tribus antes de la llegada de los españoles. Entonces, solo hay que revisar el mapa arqueológico de Clifford Evans y Betty Meyer de 1960 y pico, no me acuerdo del pico, ya deben ser los años y el alemán que se sube. Entonces, lo que quiero decirles es que ahí están los materiales, se ha escrito mucho, la Politécnica en la especialización en arqueología bajo la dirección de Jorge Marcos llevó adelante esos estudios, pero no han sido generalizados. Hay esas publicaciones, pero no ha llegado. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es que tenemos un silencio, una incomprensión, una ignorancia y un maltrato general de lo que son esas etnicidades, esas sociedades diversas, precoloniales, preincásicas y las actuales. Eso es lo primero. La enseñanza de historia en las escuelas y colegios es pésima, pésima, pero si créanlo, pésima. Parecería mentira, pero los únicos textos que sobreviven, en los cuales se garantizaría una formación más o menos de referencia, es la de los textos de LNS de la congregación salesiana. Gracias a Dios todavía sobrevive. Y el resto de los textos son una patada en el cerebro. Entonces creo que de ahí proviene el primer problema. No conocemos qué economía tienen, no sabemos qué. Para decirles de entrada, hoy el mundo indígena tiene tres formas económicas, tres formas socioeconómicas, lo que podríamos llamar una economía agrícola campesina excedentaria con vínculos en el mercado y que se asienta en la producción y en la circulación y venta de productos como la papa, melloco, etcétera, tubérculos, hierbas, quesos, etcétera. Lo que podremos llamar una economía campesina semicerrada, una familia campesina semicerrada. La característica de ella es que la mayor parte es para el autoconsumo y el excedente lo sacan al mercado y lo sacan en las ferias que ellos tienen en los diferentes pueblos. Algunos la tienen los días lunes, otros la tienen el día domingo, otros lo tienen los sábados, etcétera, según sean los cantones. Y la tercera, lo que podríamos llamar una economía indígena campesina de autoconsumo,
donde ellos producen exclusivamente para la supervivencia. Esas tres economías están articuladas y cruzadas. Si lo viéramos en un diagrama de Venn, son eso. Son tres círculos concéntricos que se encuentran, ¿sí? Y ahí está esa economía hoy presente. De otra parte, en el plano ideológico y político, ellos tienen una estratificación marcada. Por ejemplo, ISA no pertenece a la base, la familia ISA pertenece a lo que llamamos nobleza indígena. En términos antiguos y en términos modernos son jefes de clanes étnicos actuales. Eso técnicamente se llama, déjenme ver, se llama, ustedes lo tienen ahí, ya, se llaman señores étnicos. Señores étnicos son estos grupos de jefes políticos, gobernantes, etcétera, chamanes, que tienen un vínculo dominante sobre la comunidad. Y lo que existe debajo de ellos es una comunidad de aldea. Entonces, para decirlo en términos muy concretos, el mundo indígena socioorgánicamente se mueve por unas relaciones de vínculos familiares interétnicos que están en la cúspide, son diferentes ayus familiares que están articulados por un jefe, que son los señores étnicos. Cuando en la entrevista, en el acuerdo para firmar la paz, el señor Isa le preguntó, le dice, ¿están de acuerdo? Ahí tienen la expresión marcada. Él consultaba a los señores étnicos. Los señores étnicos que son los jefes de clan, los jefes de pueblos. Entonces ellos le dijeron que sí, hubieron unos que estaban en desacuerdo, etcétera, pero mayoritariamente le dijeron que sí. Entonces eso es la expresión en vivo de ese mundo misterioso en el cual se desenvuelve. Eso no quiere decir que el mundo indígena sea democrático. El mundo indígena no tiene nada de democrático, es autoritario y vertical. Incluso para conocimiento de ustedes, el señor Isa pertenece a un grupo de familias de chulqueros. La familia de él efectúa préstamos al chulco. ¿Por qué no se meten allá los jueces para apresar, etcétera? No lo sabemos. Siempre argumentarán que son costumbres ancestrales, etcétera, etcétera. Pero eso existe. En periodismo todo el mundo sabe que eso existe. Entonces, este es un poco lo que podríamos llamar una primera aproximación de comprensión. La segunda aproximación es que hay que comprender su economía. ¿Cuál economía o qué economía es la que se vincula con el mundo empresarial? La primera. Esa tiene vínculos constantes. Constante porque se mueve en una red de comercio de intermediación. Ustedes lo ven en el mundo urbano de la ciudad. Cuando se acercan a los barrios, ¿quién tiene el control de la distribución de la intermediación de los productos, no solo de la sierra, sino de la costa? Evidentemente es un serrano de procedencia indígena. El grueso de las tiendas de Guayaquil están intercontroladas en la mediación por la mayoría de señores indígenas o de procedencia indígena. Es raro que ustedes encuentren un tendero en Guayaquil y en los diferentes pueblos que sea costeño. Es raro. Es la excepción. La regla es que sean serranos. Corran los barrios y van a contratar. Ellos tienen un mecanismo diferente de acumulación, diferente al nuestro del mundo occidental. Por ejemplo, es conocido proverbialmente que el mono, el litoralense, es botarate. Si en este momento se saca la lotería, convoca a todo el barrio a una parranda, contrata la mejor orquesta, alquila las mejores discotecas, aunque al día siguiente se le haya evaporado el premio mayor de la lotería. Si no, véanlo en el caso de esta familia, esposo y esposa que se sacaron, creo que el loto, y publicaron el montón de billetes por las redes, salió al día siguiente, estaba muerto. Esa es la característica nuestra. Yo tengo algunos años y yo crecí oyendo una expresión que la voy a decir con toda la
la dimensión que tenía ayer. Ayer existía, dice, ya parece serrano, es roñoso como serrano. Y la otra expresión más dura es decir, es que los serranos no comen por no cagar, por eso tienen harta plata. Y no es, lo que pasa es que son mecanismos de acumulación diferentes. Ellos corren para dejar la pobreza atrás. Nosotros aprendemos a convivir con la pobreza. Yo no entiendo todavía, eso le decía a Lourdes, todavía no entiendo cómo los altos niveles de desnutrición que el presidente Lazo ha encontrado en las comunidades indígenas se dan en la serranía. Yo le decía que no, que también hay en el litoral. Quien va a la provincia de Los Ríos, una provincia que tiene productos agrícolas, va a encontrar eso. Incluso hay zonas de la provincia de Los Ríos, en algunos cantones, donde ha revivido la lepra que ya había estado exterminada. Entonces, lo que sucede es que la organización y la movilización, la capacidad de protestas que tienen los indígenas no la tiene ninguna organización, ni los bananeros organizados. Ellos tienen una capacidad de cerrar vías y ese mecanismo que usan no es nuevo. Si ustedes revisan los levantamientos de Daquilema contra García Moreno en 1872, tiene la misma característica. Todos los levantamientos indígenas comienzan por cerrar la circulación de productos. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos nunca se han percatado, han aprendido, ni los empresarios, que lo primero que ellos cortan son los circuitos de circulación. Entonces, cuando ellos cierran una carretera, cierran los caminos, lo que están haciendo es eso. Quieren afectar directamente lo que podríamos llamar al bolsillo de la economía que supuestamente no los respeta, con la cual quieren establecer otras reglas de negociación. Cuando acá se dieron diferentes situaciones en el mercado de Montebello, era muy singular ver a indígenas. Acá se dieron incluso algunas marchas de escasos, eran 200, 300, aupados por el extremista del MPD, pero salieron, iban con la huipala, la bandera de ellos. Entonces hay alguna cantidad de cosas que todavía nosotros no comprendemos. Y a pretexto de esto, un aspecto que generalmente olvidamos es que el mundo indígena es muy simbólico, lleno de simbolismo. Cuando ellos tomaron la gobernación de Cotopaxi, lo primero que bajaron es la bandera del Ecuador, la amarillo, azul y rojo, nuestra bandera, e izaron la bandera de la Conaya, la huipala. Entonces, eso dice mucho. Cualquiera dice, no, cambiaron la bandera. Eso dice mucho. Bajaron la bandera del Ecuador, nuestro Estado, nuestra sociedad, e impusieron, incluso nombraron un gobernador. Entonces, parecería eso es una ridiculez, no, eso no es una payasada. Ahí está mucho de lo que son y son capaces de hacer los indígenas. Cuando era vicepresidente Otto Sonnenholder, fue a intentar llevar alimentos a una comunidad indígena de la provincia del Cotopaxi y se le salió y le dijo que no se atreva a introducirse en esos lugares, que tiene que pedirle permiso a ellos y que si él insistía en eso le iban a aplicar justicia indígena. Eso pasó un poco desapercibido, no señores, no lo dejen pasar. Eso es auténtico. Eso es auténtico. Entonces, este es el primer problema que tenemos. No logramos comprender todavía cómo es la lógica, la dinámica, el origen, la matriz y el mundo mítico, mágico y simbólico en el cual se mueven los indígenas. Lo otro es que no llegamos a comprender todavía la dimensión política de la CONAIE. Y no solo eso, sino que no logramos comprender lo que se votó en el texto constitucional, ese mamotreto del 2008. Ahí se declara que el Ecuador es un Estado plurinacional y multiétnico. La plurinacionalidad es una de las grandes barbaridades que se ha decidido en este país. Países con mayor población indígena, Guatemala, Chile, etcétera, no llegan a tener eso. Recién en el texto constitucional de Chile se está proponiendo eso. Hay cantidad de países, pero acá se dio la novelería, la tontería,
llevados por el neoconstitucionalismo de algunos asesores españoles que estuvieron detrás de ese texto constitucional. Yo creo que este es lo que podríamos llamar la matriz, la base sobre esta ausencia de diálogo. Segundo, creo que al no comprender la dinámica de esa economía, no logramos establecer puentes de comunicación. Cuando ellos están planteando un control de precios, no es por gusto. Voy a poner en la pantalla este libro. Ustedes tienen una foto ahí que se le envía a la coordinadora, ¿sí? Este libro fue publicado en 1990. Este libro se llama, reparen en el título, se llama Levantamiento Indígena, Tierras y Precios. Precios. Este autor ya no vive en el país. Era profesor de la Universidad Católica. Él en ese folletito que tiene, creo que 70 páginas, más 96 páginas, establece un vínculo entre la dinámica de precios del mundo indígena y los levantamientos. Por ejemplo, hace una comparación y dice los precios de los productos industrializados urbanos han crecido a un ritmo que no es compatible con el ritmo de precios del mote, la papa, el melloco, el haba, etcétera, los productos de consumo de la sierra. Entonces, este es el producto. El otro problema que tenemos es que todavía no hemos logrado, y esto para los nutricionistas, diversificar la producción de los productos agrícolas, vegetales, que reemplacen. Fue un poco cómico lo que dijo cuando fue presidente de la República, Osvaldo Hurtado, y la arveja se puso carísima, como $7, $8 la libra, ¿sí? de $1, le dijo, no compre, no consume. En el litoral hay un frijol similar a ello, se refería al pichuncho, al frijolito de palo, ¿sí? Pero la gente está acostumbrada a hacer un arroz con pollo, no lo hace con pichuncho, lo hace con arvejas. El caldo de pata pone arvejas, no pone pichuncho. Entonces hay un cruce que determina lo que podremos llamar una dieta nutricional que ya tiene décadas, por no decir siglos, articulada, que nos hace dependientes de los productos del mundo indígena. Son muchísimos, comenzando por el chocho de alto valor nutricional, etc. Entonces no hemos logrado todavía establecer ahí un nexo. Recuérdense que el ceviche, típico alimento nuestro, hoy se come con chifle, pero antes era típico comerlo con maíz tostado serrano. El seco llevaba la chichajora hecha en la sierra. Hoy la gente la ha reemplazado con naranja, tomatillo, etc. Entonces se ha ido dando esta especie de articulación que nos hace un poco dependientes del mundo vegetal, de la producción indígena, y nos genera traumas y problemas serios como eso que vimos en el tratamiento. El otro problema es que en términos regionales todavía no logramos, ustedes tienen el texto, el que estoy viendo solo los títulos, ustedes tienen el texto que tiene 18 páginas, que es un punteado de acercamiento, y el texto total tiene más de 24 páginas con los anexos y todo, donde hay un punteado que elaboré a prisa con mi ayudante, que la tengo aquí a la izquierda, y lo que podríamos llamar una ligera compilación de documentos sobre los planteamientos que han venido haciendo ellos desde 1990. Entonces ellos tienen ya más o menos 32 años haciendo los planteamientos y todavía nosotros no logramos ir a comprender eso. Si ustedes revisan bien esos documentos, se van a encontrar que ellos plantean programas políticos. La CONAIE es una organización étnica, socioeconómica, ideológica y política. No es Pachacute.
¿ya? La CONAIE es un brazo étnico-cultural, pero es el porte estandarte de la acción política de la CONAIE. Cuando ellos realizan un cerramiento de carretera, no lo realizan como Pachacute, lo realizan como CONAIE. Eso es importante, y ese hecho es un hecho no étnico, sino marcadamente político. Cerrar una carretera, ir a quemar una plantación de flores, es eminentemente un acto terrorista y político. Pero no lo vemos, no lo hemos querido ver. Creemos lo que en la formalidad se expresa. ¿Quiénes están negociando? No es una organización social y el gobierno. Están negociando una expresión política de la dinámica de los movimientos sociales de los últimos 30 años, que hizo sentar al gobierno que no ha comprendido el problema agrario. El problema es que la dinámica agraria es un gravísimo problema que tienen todos los políticos y muchos empresarios del país. Entonces, había un socialdemócrata ya difunto, que se murió, Manuel Chiriboga. Él hizo una importante investigación sobre el mundo agrícola de la costa y de la sierra, y otro, Luciano Martínez, también, que tienen publicado. Hay una cantidad de sociólogos y economistas viven, como decía Pedro Escudero, viven de la pobreza indígena, viven investigando, pero han producido importantes documentos que es necesario conocerlos, valorarlos, porque ahí está un poco lo que ellos son y la dinámica en la que se mueven. Yo lo que quiero decirles es que eso incluso va a otro problema. Ustedes tienen lo tienen de otra manera. Entonces, tienen que estas minorías, una de estas minorías, la menor de las minorías, para decirlo con redundancia, la indígena, es la que tiene sometida al país hace 2 años en el levantamiento de hace un año, ¿no? En 2021, no, 2020 y este año. ¿Por qué lo hace? Eso es lo que hay que comprender. ¿Cómo lo hace ahora? ¿Por qué hay esta despreocupación de las organizaciones políticas hacia lo indígena? Es simple. En el agro está concentrada solo entre el 33 y el 35% de los votos. El 65-67% está en las ciudades. Por eso los políticos se dedican más a las ciudades. Sin embargo, la seguridad alimentaria viene del campo. Viene del campo. Los cuales, para decirlo en términos muy guayacos, no le paramos bola a nosotros. No le hemos dado el interés que debe de tener. Entonces, el problema étnico tiene estas aristas, que ustedes la tienen en un esquema. Igualmente lo hizo, yo lo tengo a mano. Mi ayudante se lo elaboró y lo tienen ustedes en computador. Quiero decirles es que aquí está un poco lo que a mi juicio sería el problema étnico y socioeconómico del Ecuador. Un problema cultural, político, social, regional, económico, histórico, étnico, normativo, legal, institucional y de cosmovisión. Es otra cosmovisión. ¿Cómo dialogar con otra cosmovisión, con otra cultura? No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados para un diálogo intercultural. Por eso un amigo había manifestado que este señor les había dicho cantidad de cosas y no lo entendían. Así es, nosotros tenemos que salir del confort nuestro y ir hacia ese mundo, comprenderlo ese mundo. Entonces, no sé, creo que Ricardo está alzando la mano. Ricardo. No. Bueno, entonces, lo que quiero señalarles es, de pasada, este es lo que podríamos llamar el primer problema. El segundo problema que tenemos es que hay en los indígenas 3 proyectos. Un proyecto que puede coincidir, reparen que digo, puede coincidir, incluso puede ser articulado a la dinámica de los partidos nuestros, los partidos nacionales,
y lo ven ustedes en el que siempre aparece con mucho rojo en el gobierno de Lazo. Siempre aparece, no recuerdo cómo se llama ese dirigente indígena, pero está. Incluso Lazo pensó en hacerlo binomio Auqui-Tijuana, ¿ya? Pensó que podía ser el binomio de él, no sé cómo fueron las conversaciones, etcétera. Un poco para señalarles que son escasos aquellos que pueden coincidir. Los otros que tienen lo que podríamos llamar una dualidad de encuentro y desencuentro. El mejor ejemplo que encuentro es Nina Pacari, viejo dirigente, Lucho Maca, y esta dirigente indígena del Cotopaxi que le decía a Correa Velaverde y lo hizo comer, que la mandó a agredir, incluso como es. Siempre aparece, ¿sí? ¿Cómo? Isela Molina. Lourdes Tibán. Lourdes Tibán es una dirigente que tiene. Y el otro proyecto que es el de ISA. Es un proyecto marcadamente, y ojo con lo que voy a decir, no es como algunos periodistas y despistados hablan un proyecto mariateguista. No. Mariátegui justamente hizo todo lo contrario. Mariátegui en 1926, cuando llegó de Italia, se enfrentó a González Prada, secretario general del Partido Comunista Peruano, y comienza su exposición. Se hizo llevar al Teatro Nacional de Lima, donde había una efervescencia gritando por el proyecto del comunismo indoamericano, ¿sí? Del cual emergerá luego el APRA. ¿Sí? Mariátegui comienza diciendo: soy occidental, soy marxista y hablo español, idioma occidental. Con eso les dijo todo, estaba dicho todo, y para decirlo en lenguaje, quien revisa ese discurso se va a dar cuenta que al interior del marxismo peruano, el mariateguismo va por otro lado, es todo lo contrario. Entonces, periodistas que no han leído a Mariátegui, gente que no conoce a Mariátegui, habla tontería. El proyecto del señor Issa es el del terrorismo peruano de Ismael Guzmán. Ese es el proyecto de él. Y ese proyecto sí es tenebroso. Por eso hay que buscar primero aislar, políticamente, cómo aislar, cómo separar, cómo romper la conalla. Aislarlos entre los que estarían articulados a ISA, ¿sí? El proyecto de senderismo, senderista es, de Sendero Luminoso, ese es el proyecto de él. Quien escucha al señor Issa y no conoce el pensamiento de Marx, él siempre habla con un lenguaje aprendido de memoria del primer tomo del Capital. Siempre habla con eso. Y quien lee el libro de él, él habla de socialismo o barbarie, siendo una metáfora del libro de Sarmiento, el argentino, que decía civilización y barbarie. Él lo plantea como socialismo o barbarie. Y la actitud intransigente de él va por ese lado, organizar un ejército indígena, fuerza de choque, a aparecer, a diferencia del levantamiento del anterior de octubre, en este comenzaron a aparecer bastantes lanzas, muchas lanzas que antes no estuvieron. Y ese proyecto senderista coincide con los grupos terroristas que están detrás del MPD. Ese MPD, así se llama, Unidad Popular, hoy lo que sea, es una organización de izquierda, de ultraizquierda terrorista, son maoístas. Es una organización realmente peligrosa desde el punto de vista ideológico y político. Y no hay que asombrarse de que tenga fuertes vínculos. Eso no debe llamar la atención. No debe llamar la atención. Hay fuerte nexo entre el grupo de ISA y el contrabando de combustible fronterizo. Eso es bien conocido. Es bien conocido, pero ¿por qué no lo destapan? Ese es el otro problema que es político.
más o menos como conocemos cuáles son los jueces que dan libertad a los narcotraficantes, pero la gente es incapaz de decir, bueno, y saquen los nombres. El quinto problema es que los diferentes sectores, las élites económicas, sociales, políticas y culturales, y pocos investigadores que tiene la región, siguen ignorando la ruralidad. Para comprender, este no es un problema de ir a buscar un libro, no, este es un problema de saber que el Ecuador tiene dos mundos, el mundo urbano y el mundo rural. Si nosotros somos ganados por el urbanocentrismo, que es el privilegio que le damos, la visión solamente de las urbes, estamos perdidos, estamos profundamente perdidos. Entonces, el mundo ecuatoriano es un mundo dual y étnico y culturalmente es un mundo diverso. Hay diversidades al interior de la ruralidad, hay diversidades en las regiones. El Ecuador es un país, vean lo que turísticamente dice, somos 4 mundos. ¿Sí? 4 mundos para hablar del mundo de Galápagos, del mundo de la región. Eso que se promueve a nivel turístico es real. Nosotros somos 4 países, el insular, el serrano, el oriental y el litoralense. Ustedes están en cada una de esas regiones, se van a dar cuenta que las costumbres, la gastronomía, etcétera, muchas cosas son totalmente diferentes. Los centros de interés son diferentes. Entonces, aceptar que somos 2 mundos, en términos de mundo urbano y mundo rural, aceptar que somos un mundo regionalizado, un país regionalizado, y un mundo con mayorías y minorías étnicas, es lo primero que hay que comenzar a el otro problema, desgraciadamente, las universidades no le dan bola. Hay un silencio atroz. Yo sostengo que las universidades han enmudecido desde que Correa captó y cooptó a muchos académicos, la universidad como que no existe. Fueron sumados. No dice, esta boca es mía. Reparen que no hay una publicación de la Facultad de Derecho para valorar la justicia indígena respecto a la justicia occidental. No hay una publicación, el llamado a un seminario, no hay las escuelas de psicología, no hay las escuelas de medicina, no realizan encuentros entre la medicina ancestral y la medicina occidental. Son escasas personas individualmente las que lo hacen. Pero, sin embargo, en el mundo real están publicadas muchísimas cosas de eso. Y es grave que esto pase, muy grave. Muy grave porque si este desconocimiento, este silencio sigue, nos veremos abocados a una confrontación sin nombre. Sin nombre. El otro problema es que todavía se continúan ignorando los diagnósticos de los organismos internacionales. Cuando los indígenas de la sierra se quejan de que la producción está cayendo, en 1948, el Centro de Estudios Agrícolas de la Organización de Estados Americanos publicó un informe que tiene más o menos 400 páginas. Ahí decía que las tierras indígenas sufren una continua erosión y las del litoral, de las producciones bananeras, cacauteras, etcétera, si no se cambia la monoproducción, sufrirán un grave deterioro. Entonces, y eso es viejísimo, imagínense, tiene más de 50 años, pero los empresarios ignoran eso, los políticos ignoran, no saben que eso existe, y la academia tampoco es capaz de ponérselo, vean señores, existe esto. Y vamos ahora sí a lo que podríamos llamar los aspectos sociopolíticos y étnicos culturales muy puntuales. Y aquí comienzo señalando y acusando al mundo mestizo de silenciarse, dejar arrinconarse. Nos arrinconan y nosotros no decimos esta boca es mía. El mundo mestizo, urbano y rural, calla. Para decirlo en la expresión popular, el que calla otorga.
no son capaces de decir, vean, aquí hay algún problema. Entonces, ¿qué organismo de derechos humanos de ustedes, los empresarios, presionaron para que eso se pronuncien y digan que fue un atentado a los derechos humanos en bloquear la circulación de caminos, de ambulancias y el impedir que enfermos lleguen a las atenciones al Seguro Social? Nada. Ahí quedó, es noticia de televisión nomás, que se lee en un periódico de ayer que ya nadie lee. Entonces, este es un problema grave. Grave porque no dejaron circular el agua, envenenaron el agua de Apato. Hay cantidad de violaciones flagrantes de derechos humanos que los partidos políticos, los dirigentes empresariales, culturales, etcétera, han silenciado. Ahí hay que golpear y decirle, señores, esto también es violación de derechos humanos. Pero no. Entonces, eso forma parte del silencio, del enmudecimiento, del otorgar más alas a la agresividad indígena. Otro problema, antes que me olvide, es que, a mi juicio, en mi opinión, la dirigencia actual y el movimiento indígena de las últimas décadas tiene un profundo odio y resentimiento étnico y cultural contra el mundo occidental y nosotros. Solo Monseñor Proaño lo pudo entender, aunque lo entendió dando con un sesgo, pero es un mundo complejo al que hay que atreverse a comprender. Entonces, las élites intelectuales ocupadas en entretenerse en concursos, en debates, etcétera, sin acercarse a buscar mecanismos para denunciar y para decir, el mundo mestizo ha hecho eso. ¿Cuántas academias han hecho notar que el primer discurso abolicionista contra la servidumbre indígena proviene de un guayaquileño, de un poeta guayaquileño y político, José Joaquín de Olmedo, en 1812 en las Cortes de Cádiz? Ahí él denunció los oprobios que imponía la corona a la servidumbre indígena ha seguido. Cuando les decimos, vean, los guayaquileños hicimos esto, cuando les decimos que uno de los abolicionistas que redactó el decreto y todo eso, que propuso la abolición de la esclavitud de los negros, fue el doctor Francisco Javier Aguirre Abad, un guayaquileño? Nadie, no lo dice. ¿Cuántos empresarios, historiadores, académicos le han dicho a los empresarios serranos que la consigna de Guayaquil por la patria era el sacrificio de una ciudad por llevar la independencia? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Por qué no? No, se le abrió el micrófono a alguien. Continúe, por favor. No, entonces lo que quiero decirles es, no somos capaces de enrostrarle eso al país. Entonces, ese silencio mestizo ha ido otorgando mayor espacio de poder, de ámbito de escucha a los indígenas. Como si los mestizos, como si el mundo blanco mestizo no hubiera hecho nada. Ha hecho mucho, ha hecho mucho. El propio Galo Plaza regaló tierra, pero la gente no conoce los grandes esfuerzos que se hicieron en las reformas agrarias. El proyecto del Banco Central, que se llamó, ya no voy a acordar, en 1970, Desarrollo Rural Integral. ¿Sí? ¿Cómo hago? No escucho. Perdón. El desarrollo rural integral, entonces, es otro. Pero nosotros los callamos, o por ignorancia, o por desidia, o por no, a mí no me toque. Yo estoy ocupado en esto. No, señores. Esta situación del problema indígena puede llevar a un enfrentamiento serio. ¿Qué pasaba si las élites de Ambato, si los mestizos de Ambato salían, porque ya hubo intento de salir y reprimir, salgan? Se arma un conflicto étnico, una guerra étnica, cuyas consecuencias no quisiéramos ver. Entonces, comencemos a establecer lógicas, no de encuentro, lógicas de diálogo.
nosotros siempre tendremos una especie de encuentros y desencuentros con el mundo indígena, dado que son otra cultura, en otra dimensión, al menos desde el litoral. Desde la sierra incluso incorporan mano de obra de procedencia indígena en las plantaciones de flores, sin embargo no llevan adelante un proceso de reeducación, justamente para que no sean ganados por esa ideología extremista de algunos dirigentes indígenas extremistas. Porque hay dirigentes indígenas extremistas, esa es el iceberg, la punta de lanza de un grupo de indígenas violentos. Yo le remitía a la coordinadora algunos discursos que ellos dieron. Reparen en ese que decía, bueno, si tienen que morirse, que se mueran, porque no están con nosotros. Entonces, ¿qué refleja eso? Eso no son discursos. Otros que decían, cuando matan a ese comando, ¿saben cuánto le cuesta al país educar a un comando durante 12 años como el que mataron? Les cuesta más de $500,000. Se mataron por la espalda. Se denunció eso. No es un problema de la policía, que proteste la policía y el ejército, señores. Mientras nosotros tengamos esa posición, dejaremos que los indígenas hagan lo que quieran. Puede no gustarles, pero Correa dijo algo, Poncho Dorado le dijo, claro, a las élites indígenas. Acá han habido muchas mentiras que circulan. Los conquistadores, los españoles y los descendientes de los españoles, que dice que somos nosotros, impusieron a sangre y fuego barbaridades. Mentira, señor. La nobleza indígena pactó con los españoles. ¿Ustedes creen que Rumiñahui podía ser derrotado por 200 españoles que tenían solo arcabuces? No, señor. Se enfrentaron con miles y miles de indígenas que estaban con los españoles. Incluso los españoles le otorgaron canonjía a las noblezas indígenas. Pero eso no nos enseñan. Nos hacen aparecer como pobrecitos los indígenas. No, no, señor. El mundo indígena es un mundo que ha tenido privilegios. Son una sociedad de privilegios. Hay una nobleza indígena que pactó con los conquistadores, con los colonizadores. De ahí descienden muchos de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero hay que meterse a comprender eso. Tenemos que revisar qué le enseñan a nuestros hijos, cuáles son esos textos de historia, por qué silencian. Cuando ustedes ven en un texto de historia, dice el mundo del pasado es solo indígena. No, señores, no permitamos que silencien a los negros y a los montubios, porque son nuestros sustentos, pues. Reparen siempre que los indígenas no mencionan nunca a los montubios. Hay algo que ustedes ni siquiera se lo imaginaron. Los indígenas tienen un racismo exacerbado. Ustedes han visto un matrimonio, un amancillamiento de una indígena con un negro. No lo van a ver nunca. Porque para ellos la negritud es la expresión del demonio. Hay un racismo. No lo van a encontrar. Entonces, ¿pero quién le señala eso? Nadie. Nadie le señala. ¿De dónde viene la expresión aunque pegue, aunque mate marido es? No es generada en la costa, es generada en la sierra. ¿Han visto en la costa un mono que arrastra por las trenzas a su mujer? Ese es típico del mundo indígena. ¿Se las hemos enrostrado? No. Es decir, hemos silenciado y los hacemos aparecer como inmaculados. Y ellos se presentan así, como inmaculados. Entonces hay silencio. Lo que quiero señalarle es básicamente que hay que cambiar de actitud hacia el mundo indígena. Doctor, queríamos por el tiempo ver si abrimos el diálogo. Correcto, encantado, dígame. Invitamos a nuestros asistentes, si quieren efectuar preguntas para con el expositor. Ábranla nomás. Yo prefiero las preguntas. José Miguel y luego Francisco, Sí. por favor. Sí, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo está Wellington? Muchas gracias por su presentación.
Yo tenía una consulta, ¿no? Porque efectivamente usted, sobre todo en esta última parte, menciona una serie, por así decirlo, de datos que capaz los costeños digamos, los occidentales, por así decirlo, no hemos sabido reivindicar frente al mundo indígena, ¿verdad? Pero por lo menos yo pienso, desde mi ignorancia, que los resentimientos tampoco son de gratis, ¿no? Es decir, en algo debimos haber fallado también para que haya estos resentimientos. Entonces, más bien, si usted pudiera ahondar en eso, como que en qué hemos fallado y qué podríamos hacer mejor, ¿no? Yo creo que puntualmente desde los gobiernos lo que ha habido es represión. Siempre las protestas indígenas han terminado en represión, represión y represión. No han terminado en buenos acuerdos. Hoy el presidente, lo sientan al presidente en la peor de las condiciones, pero es el primer levantamiento que termina en negociación. Y siempre en las negociaciones ellos terminan imponiendo. ¿Por qué? Porque no hay una plataforma previa de cómo negociar con el mundo indígena, cómo manejarnos con el mundo indígena. Entonces, ahí está. La otra es que el mundo indígena ha sido realmente maltratado, al extremo de que en Diario en Comercio en 1952 se vendían haciendas con 200 indios. Decía. Se venden una hacienda, daban el número de hectáreas y se lo vendían con indios y todo. Entonces hay una especie de silencio cómplice. De otro lado, esta demanda que fue denunciada por Rosero en 1990, imagínense, tiene 32 años y hasta la fecha alguien conoce siquiera lo que ahí se plantea. Si ustedes hacen una serie estadística histórica de los precios, por ejemplo, del aceite, con la papa, la cebolla, la lechuga, el choclo de la sierra, se van a dar cuenta que no han ido incrementándose al mismo ritmo. En otras palabras, el proceso de desarrollo y crecimiento económico urbano se ha dado a expensas de una pauperización y empobrecimiento del mundo rural y mucho más del mundo indígena. No sé si hay otra pregunta. Sí, sí, Francisco, por favor. Sí, gracias. Buenos días, Wellington. Muy interesante su exposición. Yo quería hacer una consulta en función de, a ver, el movimiento indígena también, las últimas protestas que ha realizado, tanto el 2019 como la última que tuvimos en junio, parte de su plataforma no es el problema, digamos, étnico, por decirlo, o el problema de años, sino que lo enmarcan en un problema social. ¿Ya? Porque lo que detona las paralizaciones y los actos delictivos termina siendo es un sentimiento de un problema social que en las dos ocasiones ha estado ligado al combustible. ¿Ya? Pero también la pregunta en qué momento también, porque es fácil decir hay que reivindicar, hay que hacer, pero llega un momento en que el movimiento indígena a través de su brazo político hoy ya tiene una presencia que también debería estar buscando solucionar los problemas de años y no lo hace. Entonces no son solo la víctima, sino que también son parte hoy, parte importante en la asamblea, que no está haciendo nada. Entonces, ¿cómo le cobramos también esa factura? O sea, porque es fácil decir, a ver, es una responsabilidad de todos que tenemos que ver, pero ellos también ya hoy son un poder político. Esa sería mi pregunta. Claro, lo que tú dices es cierto, pero ahí hay un pero y es inmenso, grandote. Que no nos damos cuenta que ellos quieren y siempre han querido cogobernar. Todavía no se comprende qué es tener un Estado plurinacional y multietno. Todavía no se comprende, se olvida de eso y eso es en lo que ellos más insisten. ¿Cuál fue la primera de las nacionalidades que se gestó en este país? ¿Ellos o nosotros? Ellos.
¿Quiénes deben estar primero? Ellos, que están antes de nosotros. El Ecuador como nación, como república, existe desde 1830. Como Estado-nación, entre 1870 y 1925. Ellos son tan antes. Ellos míticamente se creen elegidos por sus ancestros para dirigir este país. Por eso les ponía, reparen en todas las reivindicaciones que ellos hacen, en la plataforma de lucha de ellos. Se la hice recoger con mi ayudante, están en internet algunas de ellas, y ahí van a ver lo que ellos plantean. Siempre su plataforma no es étnica cultural, es eminentemente política. Entonces nosotros descuidamos algunas cosas referido al mundo indígena, no diferenciamos. Si nosotros tratamos el intento del crédito que está haciendo Lazo, si lo hubiera con una campaña diferente, podría irlos desarmando en algo. Es un crédito que ustedes como empresarios saben que a la larga es regalarles plata. Un crédito a 30 años al 1%, 20,000, $5,000 terminará licuándose. Nivel de solo de inflación que tenemos, ya estamos en el 5 o 6%. Entonces, eso es grave, pero hay que subsidiar, hay que apagar el incendio. Yo sí creo que el problema va por el lado de incomprensión de su economía y de las dinámicas políticas en las cuales se mueven ellos. Ellos han realizado actos de terror, han bloqueado, han impedido que grandes sociedades, inmensas sociedades mestizas no se alimenten. Reparen en esos discursos, lo envié justamente a la coordinadora para que los pongan y los oigan. Oigan esos discursos. Son realmente ultra ofensivos. No sé si les envié un discurso de una dirigente amazónica que decía, realmente llamaba a vengarse. Entonces, ese odio que tienen, como decían ustedes mismos, no es gratuito. El Estado, la sociedad, los políticos lo han generado. Y esas posiciones extremistas se han ido abriendo paso justamente en ausencia de un diálogo, de un tratamiento mejor que los sectores no gubernamentales debieron de darles. Pero no les han dado. Yo no digo que son angelitos. Ahí hay cosas de terror. Hay indígenas extremistas, pero al máximo. Terroristas. Isa es un terrorista. Entonces, pero ¿cómo aislamos a la base indígena de Isa? De Isa y su grupo. Porque Isa no es Isa, no es solo un caudillo, sino que tiene un núcleo, un grupo. Entonces, ¿cómo él violó los propios principios de la CONAIE, que decía que debía ser una mujer la presidenta de la CONAIE en este periodo? Y él se promovió y se impuso y ganó ampliamente. Que él quiere convocar y decirles a los asambleístas qué son. Respecto a la observación, aprovecho la oportunidad que decían, hay una diferencia entre los asambleístas de Pachacuti y de pro CONAIE y los de Pachacutis que provienen del mundo mestizo. Por ejemplo, yo conozco, hay una arquitecta que era amiga mía. Cuando le puse un artículo mío muy crítico, dejó de escribirme. Esa arquitecta es una extremista, es marxista ella, es una urbanista, pero ella es extremista. Ella no hubiera sido elegida como nadie, sino por la promoción que hizo Jaco Pérez y por la apertura que le dio el mundo mestizo. El propio programa de Jaco Pérez, si se proveen en las próximas elecciones, van a ver qué porcentajes de ellos son reelegidos. Porque ya no está Jaco Pérez. ¿A quién van a promover que le dé votos, que le integre votos a él? Ese diputado del Oro de Pachacuti, que hoy unge de presidente o vicepresidente de la Asamblea,
Era un extremista tirapiedra en la provincia del Oro, les digo con conocimiento de causa, era un dirigente estudiantil. Entonces ahí detrás de ellos hay algunos extremistas y otros que nunca hubieran llegado allá. Pues este es un problema de no seguirles la pista. El mundo empresarial, señores, amigos, es un mundo que se da en un contexto económico, social, político, cultural, que tiene que obligarlos a ustedes a conocerlo, sino poner a alguien que se ponga a estudiar eso y que les haga exposición. Avanzamos con las preguntas. Ustedes no pueden ignorar eso, a riesgo de que sean arrinconados y chantajeados. Sí, otra pregunta. Lourdes, por favor, que levantó la mano. Luego el doctor Lemos, Jorge, y hago las dos preguntas que nos pusieron en el chat para poder terminar un poco a destiempo. Lourdes, por favor. Sí, solamente voy a ser muy corta. Lo primero es que yo, al menos que visualizo ahora, el único que estuvo en la reunión, en la conversatorio de Araui Ruiz, que es un otavaleño muy estudiado, es historiador. La palabra que a mí se me quedó clarísima puesta en la cabeza es resistencia. Y él lo dijo desde el comienzo hasta el final de la charla. Y lo que quedó es, ustedes tienen que entender que el chip que tiene el indigenado en su cabeza es la palabra resistencia. Entonces, ellos ven todo desde la vista de la resistencia. Ahora, entendiendo eso y entendiendo que obviamente desde que llegaron los españoles hasta ahora, ellos mantienen viva la esencia de la resistencia, y yo creo que lo que nosotros tenemos como ecuatorianos, y me imagino que los latinoamericanos que tienen la misma problemática nuestra o similar, es un problema de que no hemos tenido tiempo para llegar a acuerdos mínimos de convivencia entre las diferentes etnicidades que tenemos en el Ecuador. Y eso yo digo que es diferente, que es solamente falta de tiempo, porque no puedo entender que Europa se haya conformado como una unidad política, social y económica, después de que, ¿qué era Europa? Sino los galos, los eslavos, los griegos, los latinos, y cada uno tenía igual, me imagino, su propia cosmovisión diferente de lo que debería ser su nacionalidad. Pero tarde o temprano, claro que a ellos les tomó, desde 1000 años antes de Cristo ya los romanos eran una nación. Hasta ahora han pasado 3000 años en los cuales ellos han podido en alguna forma reivindicar esa percepción que tienen cada uno de ellos. Si no, pregúntenle a los ingleses si los franceses no son pesados o no, y te van a decir, sí, son atorrantes, porque todavía existe en el fondo esa divergencia. El punto creo que es cómo logramos como Ecuador, si es que el Ecuador es viable o no, y eso yo creo que es una pregunta que todos deberíamos reflexionarnos y traerlo con sinceridad a otro diálogo. ¿Somos viables o no si no hemos logrado acelerar el tiempo para llegar a acuerdos mínimos que nos permitan ser una nación social, política y económicamente viable? Y no es a través del chantaje. Fíjense un tema que es bien interesante. Creo que son 223 cantones que tenemos en el Ecuador y 24 provincias. Si ellos dicen que lo que quieren es nuevamente implementar el modelo del indigenado en su estructura social, política y económica, ¿por qué la mayoría de estos 223 cantones, 24 provincias, no han ganado elecciones los indígenas? O sea, sencillamente no han logrado, la mayoría son mestizos. La mayoría, yo te diría 90% son mestizos. Donde hay un indígena que gobierna una población, es la excepción y no la regla. Pero entonces no es tampoco de ser mayoría o no ser mayoría, es cómo hacemos viable el Ecuador a través de acuerdos mínimos que permitan que este país, para mis nietas, no sea hacer las maletas y cambiarse de lugar. Eso es Willington. La viabilidad de un país tiene que ver con una palabra:
Así como ellos hablaban de resistencia, para nosotros la palabra clave es diversidad. Hemos visto al Ecuador como un país homogéneo, como una sociedad homogénea, pero es una sociedad diversa, diversa en lo urbano, rural, en lo étnico, cultural, en lo regional. Incluso al interior de cada barrio, acá en Guayaquil, hay diversidades. La sociedad, los grupos de Urdesa no son similares a los del Guam. Los de la perimetral no son similares, aunque puedan algunos ser algo semejante a los del Guam, etc. Entonces, no es lo mismo Esmeralda Chiquita, una cooperativa de muchos negros, con la gente de Monte Sinaí, por ejemplo. Entonces, la palabra clave que nos hemos olvidado es diversidad. Diversidad. Cuando aceptemos que somos un país diverso, que tenemos que convivir y aprender a compartir con la diversidad, ese momento comenzaremos a ser un país diverso. Nos han homogenizado y nos hemos dejado homogenizar. Esta es la gran tragedia para el país. Nos han obligado a vernos como un país uniforme, plano. No somos planos, somos diversos. Recuperar la diversidad para el diálogo, para el tratamiento, para los acuerdos es la primera tarea. Pero ¿cuántos manejan la diversidad? Ese es el problema. ¿Cuánto le enrostran a los indígenas, que no son ellos los únicos que alimentan al país, sino también nuestros montubios? Que los cholos nos alimentan con pescado, camarones, cangrejos. ¿Cuándo les enrostramos? Ellos no son la única minoría. Vean el caso de uno dirigente, un mestizo, el del ente ese que quería, no recuerdo cómo se llama, que quería que la condonación de deuda vaya hasta $10,000. Pero este no es un problema solo de ellos. Ustedes saben y conocen que el Banco de Fomento ha sido históricamente una rata de rateros, empresarios que se endeudaban y luego presionaban para que les condonen las deudas. Bananeros, ustedes han de conocer infinidad de ellos. Entonces, esos indígenas han aprendido de eso. Entonces, creo que la clave de todo está en la diversidad, pero ¿cómo manejamos la diversidad? Es ahí el problema. ¿Cómo manejamos la diversidad? ¿Cómo aceptamos la diversidad? ¿Cómo les hacemos entender que nosotros, los mestizos, no somos culpables? No somos culpables de los 500 años que ellos hablan de opresión. Ustedes que hablan 500 años de opresión y de esclavitud, pero andan con relojes Rolex, tienen teléfono de última generación, etc. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, lo que tú dices, Lourdes, es válido, pero también es válido que aceptemos que nosotros, los europeos, comenzar por aceptarse como diferentes. Los norteamericanos se aceptan como diferentes, aunque a ellos les costó mucho la diferencia entre negros y blancos. Pero ahí está. Bien, sí, Víctor Lemos tiene la palabra. Muchas gracias. Luego, Jorge. Muy buenos días con todos. Don Willington, muy amable. Gracias por sus acertados comentarios. Yo tengo una inquietud. La verdad, si bien los indígenas no han logrado el poder, es evidente que tienen una gran capacidad organizativa, probablemente más que los negros y que los mestizos. ¿Cuál cree usted el factor, no sé si es ADN o su cultura, pero hay un factor que los mantiene unidos y los hace movilizar bastante bien? Esa es mi pregunta, don Willington. Muchas gracias. El silencio y la parálisis mestiza. Mientras los mestizos solo se encierren en las casas, tengan miedo y se acurruquen en el pánico, en el temor, etc. Hay dos tipos de enfrentamiento: el enfrentamiento ideológico, cultural y político, y el otro enfrentamiento, que es el enfrentamiento a puñetes, a golpes. Ese es el último que pueden acudirse. Pero nosotros no los hemos enfrentado ideológica, cultural, étnica,
simbólicamente incluso. No los hemos enfrentado. Somos pasivos, somos contemplativos. Dejamos que ellos digan y hagan. ¿Acaso no se ha impuesto en los textos escolares la visión de que los pobres indígenas fueron explotados, oprimidos, y que eso no ha pasado todavía? ¿Acaso no hubo un escritor como Juan Montalvo que dijo, si mi pluma tuviera el don de lágrimas, yo escribiría un libro titulado El Indio y haría llorar al mundo? Pero no lo escribió nunca. Entonces, este es el gran problema. Este es el gran problema. Un mestizo es el que por primera vez en 1920 publica un libro sobre los indígenas, Pío Jaramillo Alvarado, Lojano. Ahí se conoce el mundo indígena de otra manera, es decir, ya tiene 102 años ese libro publicado. O sea, cuando les enrostramos que nosotros hemos planteado lo que dijo, que seguimos planteando situaciones de mejoramiento para el mundo indígena, cuando les enrostramos que el desarrollo rural integral fue una propuesta mestiza. Pero no, pues, olvidamos todo eso. Entonces, eso es lo que educa. Hay una lucha educativa, ideológica que no la libramos. Mientras no la libramos, mientras solo tengamos miedo, temor y pánico a sus levantamientos, ellos van a seguir creciendo. Bien, van a tener la fuerza del chantaje y van a querer cogobernar. Perfecto. Le damos la palabra al ingeniero Jorge Vallejo. Sí. Muchas gracias y felicitaciones, Willington, por tan excelente presentación. Yo quería hacer un comentario y luego escuchar el suyo. Antes de que llegaran los españoles, los indígenas fueron sometidos, los autóctonos de Ecuador estaban de la zona de Ecuador, que conocemos actualmente, fueron sometidos por los incas. ¿Sí? Tuve la suerte de ser compañero de escuela de uno de los descendientes directos a quien le pertenecía la dinastía de los incas, que fue Luis Felipe Hualcopo Duchicela 29 Santa Cruz. Me parece que era 29 él ya. Él, como anécdota, les comento que me enseñó una oración o una exaltación que hacían ellos al Inca Shiri, es muy cortita, y que decía así, Ñucataita Inca Shiri Pachacama Anapaguay. Él me enseñó eso cuando estábamos en segundo o tercer grado de escuela. Por otra parte, comentar que eran excelentes estudiantes, él y su hermano, Jorge Hualcopo, me parece que se llamaba él. En todo caso, ellos a quienes les correspondería esa dinastía, esa sucesión, se convirtieron en ejecutivos internacionales. Actualmente, Luis Felipe creo que está o se jubiló ya de una compañía frutera internacional en Centroamérica. Y alguna vez creo que vinieron al Ecuador, o algunas veces, pero entonces, ¿en qué quedó esa dinastía? ¿Se reconoce aún por los indígenas o ahora más bien se han dispersado creando estas nuevas élites políticas? Pero sin embargo yo pienso que a los que les correspondería directamente esa dirección, más bien fueron por los caminos occidentales, siendo actualmente, creo yo, excelentes ejecutivos y altos empresarios también de empresas importantes. Todos los indígenas eran diversos. Los incas sometieron a los indígenas del callejón interandino, por eso les impusieron el quichua. El quichua, no el quechua. El quechua es en el Perú, hay unos vieron adverbiales ahí que los diferencian. Y esa dominación y esa generalización del quichua se impuso incluso en pueblos como los puruáes, los paltas en Loja, ¿sí? Etcétera. Es decir, a lo largo del callejón interandino ya eran diversos. El idioma pretendió unificarlos. Luego la iglesia, especialmente los jesuitas, generalizaron el idioma quichua para poderlos evangelizar. Lo que quiero decirles es que al interior del mundo indígena hay ese pasado y un presente. Pero en medio de ese pasado y ese presente hay una fractura y ruptura que todavía no ha sido investigada. Y ahí hay una palabra clave que se llama aculturación. ¿Cuántos decidieron aculturizarse?
Y la mejor explicación que yo tengo para eso es la que dio el jesuita Sicalpa en un informe de 1605, donde dice que los indígenas de Guayaquil se han trazado, se han cortado la trenza, se han rapado, se peinan a la gomina y visten como los españoles. ¿Por qué los indígenas guayaquileños, medio siglo después de ser colonizados, hacían eso? Para no pagar tributo. En otras palabras, hay una diferencia entre los indios comunitarios de la sierra y los indios astutos, sapos, mercaderes del litoral. Es distinto. Cuando Bartolomé de las Casas en 1828-26 entra en contacto con los primeros indígenas en el Océano Pacífico, ¿con quién creen que se encuentra? Con una balsa Huancabil Camanteño que venía de México y Centroamérica comerciando. Es decir, en otras palabras, nuestros antepasados del litoral, al menos de la provincia del Guayas y zonas cercanas, eran mercaderes. Hay que diferenciar entre los indígenas mercaderes del litoral, los mindalaes, que son los comerciantes de la sierra, y los indios que vivían bajo situación comunitaria, pero estratificada, o sea, de clases, de exodes dominantes en la serranía. Entonces, a lo que usted se refiere, ellos decidieron aculturizarse. Hay otros que no deciden aculturizarse. La aculturación es voluntaria e impuesta. En el caso de nuestros indígenas huancabilcas, ellos lo hicieron para sobrevivir. Si no se comportaban como indígenas aculturizados, les imponían tributo. Ellos no querían ser reducidos. Eso es un poco simple. La astucia criolla, ahí está expresada. La viveza del comerciante. Entonces, entre ese pasado y ese presente está esa línea ambigua que debe haberse estado entre 1700 y 1850 más o menos. De ahí emergen este grupo de rupturistas con el mundo occidental, que fue alimentado por antropólogos extranjeros. Hoy hay una línea al interior de las ciencias sociales, generada por una socióloga norteamericana, Walsh, que habla de la de la imposición colonial de la racionalidad occidental. ¿Qué diablos es eso? No lo sé, pero es un cóctel que ellos supuestamente imponen, que la forma de comprensión de nosotros del mundo indígena ya es colonizadora y está colonizada. Pero eso se difunde en la Universidad Andina. Simón Bolívar enseñaba eso. Ella fue profesora durante 2 años. La doctora Walsh enseñó eso, se llama la descolonización. Yo puedo pensar en otro idioma que no sea el mío y no puedo tener otra religión que la católica. Así de simple. Bien, ya para terminar. Sí, voy a leer, debido al tiempo, ya voy a leer lo que está en el chat y luego para hacer el cierre. La doctora Regina Zambrano dice, el gobierno centrista impuesto por Bolívar, excluyendo a los indígenas y negros, el federalismo, no sería solución para evitar precisamente el desconocimiento de los problemas sectoriales y regionales. Mi pregunta es para el disertante, e igual la siguiente. Democráticamente las mayorías se imponen. Para el caso, al momento, los mestizos somos mayoría. ¿Qué significaría esto? El federalismo, reitero, no sería solución. Carlota Torres indica a qué obedece el hecho de que los empresarios y mestizos serranos y costeños no actúen ni denuncien las violaciones a los derechos realizados en el levantamiento. La doctora Zambrano indica, mi comentario sobre el particular posiblemente sería, el indígena sería siempre o han sido subyugados si recordamos sus orígenes ancestrales. El poblador del litoral es más abierto, recordando lo que Montesquieu dijo, la naturaleza hace al hombre. Los incas sometieron a los indígenas de la sierra, a los del litoral nunca. Hay, creo, la leyenda de que cuando quisieron hacer la paz con los de la isla Puná, los invitaron y llegando casi a la orilla de la isla, los abandonaron y se ahogaron.
Bien, estas como para compartirlas e invito a Ricardo a hacer el cierre. Solo una cosa, disculpen, el federalismo es un tema que lo han puesto en el tapete, pero es un tema muy complejo, muy difícil. Yo personalmente pienso que la hora del federalismo históricamente pasó. La hora del federalismo eficiente que pudo darse entre 1830 y 1895 ya pasó. El tiempo histórico de ese federalismo ya pasó. Plantear un federalismo desde la distribución de renta no es adecuado. El federalismo es una distribución del poder, no de las rentas. Cuidado con confundir. Bien, Ricardo, por favor. Bueno, como siempre, Willington, un placer escucharte. Creo que me desbloquean, ¿sí? Sí, te escuchamos. Ya, gracias. Willington, como siempre, un privilegio escucharte, abrirme bastantes inquietudes y creo que una próxima charla tuya sería la diversidad, cómo trabajamos para construir esa diversidad. Como ACE, queremos hacerte un reconocimiento por tu desinteresada colaboración con ACE UNIAPAC y agradecemos por su compromiso con la comunidad en la exposición del tema. Análisis para comprender los levantamientos indígenas, efectos en el sector privado. Perdón. Nuevamente, Willington, nuestro agradecimiento como ACE y esperando una nueva oportunidad para que sigamos aprendiendo y sobre todo para que hagamos cosas, no nos quedemos solo en qué pena o y que no nos quedemos en los lamentos, realmente construyamos algo. A la orden, cuando ustedes digan, Ricardo. Gracias, Willington, un abrazo. Gracias, Willington. Gracias. Bien, que Dios los cuide y que Virgen los proteja. Amén. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias.